Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aida. Para los que no me conocen y andan por aquí, ¿cómo les va? Tanto tiempo para los que me siguen. Quería comentarles que el video anterior estaba luchando contra los hongos. Estaba haciendo una lejía. Me la tiraron, pues estaba dentro de una jarra y no sabían qué era, y mi marido me la tiró pensando que era agua y necesitaba la jarra. Después volví a intentar hacerla, pero ya la ceniza que tenía no era buena y no me salió. Había explicado que tenía que ser bien blanca la ceniza, así que aborté el tema de la lejía. Terminé lavando la pared con lavandina, la pared donde estaban las plantas que estaban más cerca de donde había hongos, y bueno, lavé todo eso y quedó bien, no se volvieron a enfermar más. Algunas tienen ya en las hojas, pero ya es viejo, ya lo curé. Y terminé rociando, les cuento lo que hice, terminé rociando la media sombra con clorexidina al 2% en 30 centímetros cúbicos en 2 litros de agua. Con eso rocié la media sombra y las plantas también, y todo alrededor, las superficies, todo, y bueno, no aparecieron más los hongos, y bueno, hasta ahora zafamos con eso. Pero bueno, hay muchas recetas para eso. Generalmente usan más el agua oxigenada. Yo en este caso usé la clorexidina porque es más fuerte. Dicen que es un poco contaminante, pero no sé hasta dónde, porque se usa en salud, se encuentran en los jabones. Como estoy en una terraza, más que matar los bichitos, los gérmenes que hay en la terraza, no pasa nada. Lo que tiene, el único, si llegan a usar la clorexidina como la usé yo, tienen que colocarlo al atardecer, sin la luz solar, porque la luz solar como que le desactiva el ¿cómo es? El efecto, es un poco inestable, o lo potencia, no sé bien cómo es, pero sí, es bastante, la clorexidina es bastante eficaz, ya de una ya está, ya mató todo, y bueno, listo. Y no le hizo nada mal no le hizo nada malo a las plantas, no se mancharon como se manchan con con el jabón potásico, viste, cuando son muy prurinosas se manchan. Y bueno, y listo, con eso erradiqué todo y no tengo más problema. Por otro lado, lavé la zona de la pared donde las tenía, con lavandina, saqué bastante. Les cuento que ese día fue porque en cuanto vos lo empezás a limpiar, eso como que se desprende más, y fue terrible, me agarró como una alergia en las manos. Y bueno, todavía me faltan los costados de la casa, y bueno, cuando empiece a pintar vamos a ver cómo me las arreglo con eso, pero como ahora está fresco, refrescó, puede ser que sea menos complicado. Bueno, hoy le quería hablar sobre 5 motivos por cuál deberíamos tener una suculenta en nuestro jardín, o qué sé yo, tenerla en nuestra casa si tenemos un espacio bien iluminado. Y bueno, quería mostrarles los 5 motivos por cuál debes tener una suculenta. Ahí vamos. 1.
Primer motivo por el cual deberíamos tener una suculenta es que hay mucha variedad, colores, formas, tamaños, hay colgantes, hay rosas, hay colonias, hay de todos, hay pinchudos también. En este caso acá le voy a mostrar parte de una colección que tengo, que hay, estas son echeverías, son híbridos. Tenemos alguna variedad por el fondo. Tenemos prurinosas. Después tenemos acá agavoides, echeverías agavoides, que son con la hoja más en punta. Tenemos coloratas, tenemos híbridos de colorata. Esta es una. Miren las puntas, cómo se han puesto con el frío. Agarran unos colores maravillosos. Y bueno, hay rojos, rosados, amarillos. También hay cruzas entre echeverías y coloratas. Tenemos también de hoja redondita, como la que vemos ahí a un costado. Tenemos variegada, miren esa en los colores pastel que tiene, preciosa. Hermosas. Estas plantas son muy, pero muy bonitas. La verdad, estoy enamorada de ellas. Miren esta que está acá. Esta tiene un par de añitos. Cuando se estresan por falta de agua o mucho frío, mucho sol, agarran unos colores muy lindos, la verdad. Y hay tanta variedad. Miren, miren estos rojos, miren ese color. Son distintas especies de agavoides y bueno, eso los podemos encontrar en el mercado entre agavoides más conocidos y después hay híbridos que también son hermosos. Estas son de porte más grande. Esta es un híbrido de Cante, le dicen Afterglow, y la más negra que está atrás también es un híbrido. Y bueno, hay de todo un poco. Esta es variegada. Tiene las hojas muy veteadas. Ahí hay otra variegada. Este es un sedum. Es precioso. Y hay de todo. Hay de todas formas y tamaños. La verdad que son muy lindas. Y acá tengo algunos más de colgante, más colgantes, las de colgar, que son, hay sedum, graptopetalum, hay muchos colores. Ahí tenemos graptoverias. Tenemos también estas peluditas así que son calanchoes, tienen la hoja peluda. Esta que tiene las hojas redonditas es un sedum. Acá tenemos dos calanchoes también de hoja chata. Acá tenemos un graptopetalum y estas que son rastreras que ven abajo. Divinas. Estos son de colgar. Esta es una crásula preciosa. Hay también muchas variedades diferentes. Y este es el sedum burrito, que es el más común. Y después tenemos los cactus. Yo tengo pocos cactus en mi colección. Estos son algunos, otros los tengo abajo. Tengo algunos porque me cuesta hacerle mantenimiento, porque me pincho mucho las manos, pero también su sustrato dura bastante tiempo. Y de vez en cuando le hago un recambio de maceta, pero cuando florecen son preciosos. Son más rústicos. Acá les muestro otras peluditas. Estas son peluditas como aterciopeladas. Acá tenemos uno blanco. Tenemos otras con carúnculas.
Otra grande variegada. Preciosa. Y tenemos también, acá les muestro, con forma de corneta. Este se pone, es un calanchoe, se pone rojo en invierno o con mucho sol, pero generalmente en invierno. A esta especie le gusta más la sombra, crece muy linda como está ahí. He visto algunas adaptadas al sol, pero son más de sombra, crecen mejor. Bueno, el segundo motivo, que es una planta que tiene bajo costo de mantenimiento. Si la tenemos a la intemperie, le podemos dar un sustrato entre un 60 y 70% mineral, que puede ser zeolita, transita, puzzolana, puede ser piedra de diatomeas, que en mi caso es la que uso, acá en Argentina se consigue, tienen a la venta para litera de los gatos, y también yo le mezclo piedra pómex picada, uso esas dos mezclas, un 70%, entre 70 y 60% mineral y el resto orgánico, que puede ser fibra de coco, puede ser corteza de árbol picadita, puede ser hojas de ciprés, sacado del colchón de las hojas que caen secas. Algunos le agregan humo de lombriz, yo muy rara vez le pongo eso, ya que tiene muchos microorganismos que cuando está seca la planta seco el sustrato, tienden a ingresar a la planta por falta de humedad. Trato de no usarlo, pero uso los mencionados y llegan a durar hasta 3 años. A veces hay que agregarle un poquito más de piedritas de diatomeas porque se van desgastando, ya que es una piedra arcillosa seca y se va desgastando con la lluvia y que lo utiliza la planta para crecer. Y bueno, teniendo esas condiciones, una maceta baja, acorde con la altura de la planta, vamos a tener una planta bastante saludable, prolífica y se va a criar compacta y bastante resistente. Teniendo mucho sol o luz fuerte, se van a criar hermosas. El tercer motivo, que está muy bueno, es una suculenta. Las suculentas son especiales para gente que no tiene mucho tiempo o que se olvida. Generalmente las plantas se mueren por falta de riego, porque uno se fue de vacaciones o se fue a laburar o estuvo un día que no estuvo en su casa. Se olvidó de regarla y la planta se murió. A veces son mucho más resistentes las plantas de interior porque, bueno, están en un ambiente donde pueden controlar mejor la humedad y no necesitan estar expuestas a la intemperie. Pero bueno, lo que tiene la suculenta es que no tienes que regarla seguido. Tienes que tenerla con mucha luz solar todo el día, puedes tenerla afuera, puedes irla acostumbrando a que se acostumbre al sol, o si no, tenerla con una malla sombra. Hay suculentas de sombra, hay suculentas que les gusta más el sol, hay suculentas que se adaptan, generalmente todas, la mayoría se adaptan. Y bueno, no tienes que regarlas seguidos, así tengas un sustrato mineral, bastante mineral,
es mejor en el caso de las suculentas que falte a que sobre. O sea que nada. Es especial para la gente que no tiene mucho tiempo. Yo en este caso, bueno, tengo un invernadero en la terraza. Acá es seco, acá falta agua, sobre todo en verano. Y tengo algunas a la intemperie. Las que más sufren la sequía son las que están dentro del invernadero. Están muchos días, hasta 10 días en verano sin riego. Y las que están afuera, cuando llueve se riegan, pero como por mi parte el sustrato es muy mineral, yo las tengo que regar durante el verano, por lo menos cada 2 días las tengo que regar, porque si no se deshidratan mucho. En invierno ya no, ya en invierno dependen más del clima, de las lluvias. No riego casi nada durante el otoño, invierno, muy poco riego. Y bueno, se ponen hermosas, largan unos colores re lindos. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno, que no tenés que estarle tan encima. Y bueno, está buenísimo ese tip. Bueno, quería hablarles del cuarto motivo de por qué tener una suculenta. Tenemos varios factores. Tenemos el que tiene alguna plantita, el que comienza y quiere criar para vender. La suculenta se reproduce muy bien por hoja, por escapo floral, por hijitos. Crecen, algunas crecen rápido, otras no tanto. Depende el cuidado que le demos. Cuanto más orgánico, más rápido crece. Cuanto menos orgánico y más mineral, tiene un crecimiento más lento. La planta va a durar más, no vas a estarle tanto encima, la vas a poder tener en la intemperie. Y bueno, eso es para el que no tiene mucho espacio, para el que no tiene mucho tiempo, para el que desea tener solo suculentas para uno, o que las está empezando a cuidar o a conocer. Bueno, les aconsejo el sustrato mineral, más en este clima que tiene las 4 estaciones marcadas, que en primavera y otoño llueve mucho, y si las tenemos a la intemperie, lo mejor es eso, es el sustrato mineral. A diferencia de los que las cultivan en un sustrato bien orgánico, porque necesitan que crezcan rápido. Están bajo riego controlado, esas suculentas están en invernaderos, entonces no tienen tanto problema en el tema de reproducir, porque lo hace rápido. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando compramos esas suculentas, nosotros la vamos a llevar a la intemperie, y ahí tenemos que cambiar ese sustrato para no perder la planta, porque en ese sustrato va a juntar humedad, va a juntar lluvia o algún riego que le hagamos porque está seco, le va a costar secarse, va a acumular humedad y la planta se va a enfermar. No nos olvidemos que son de climas áridos, entonces tenemos que darle un clima así. Al no tener un riego controlado, porque está la intemperie, tenemos que optar por cambiar el sustrato. Lo que tiene de bueno, que tiene un bajo costo de mantenimiento. Es, como lo habíamos explicado,
una vez que le damos las condiciones necesarias para que la planta viva, lo único que tenemos que revisar de vez en cuando alrededor, que no hayan hormigas, las hormigas chiquititas que llevan la cochinilla. Tenemos que controlar eso. Los hongos tenemos muchas opciones naturales. Se puede usar agua oxigenada, se puede usar clorhexidina, se puede cuidar el ambiente donde está, manteniendo las paredes limpias, la zona donde las tenemos limpias, que no haya, que esté limpio, que esté bien pintado, que esté el piso en condiciones. Distinto es si está directamente en el suelo o en un lugar donde haya mucha vegetación. Ahí ya es diferente porque la suculenta empieza a formar parte de la simbiosis natural del jardín, entonces por ahí no sufre tanto como si la tenemos en una maceta o en una terraza. Es diferente, y bueno, algunas pueden sufrir de cochinilla y otras no, y algunas pueden llegar a crecer grandes. Tenemos que saber elegir la planta ahí, pero bueno, en sí tiene un bajo costo de mantenimiento. Tenemos productos caseros que funcionan muy bien, y también tenemos algún producto que puede ser algún producto químico que, bueno, que también funcionan. No son tan caros. Siempre algunos se colocan en el riego, que ayuda a que la planta a prevenir, y otras se echan en las hojas, que bueno, ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque algunos pueden llegar a quemar la planta, así que hay que asesorarse bastante bien en eso. Pero no son productos caros, no son tan caros, y bueno, eso nomás. Una vez que le demos las condiciones necesarias, no tenemos que andar cambiando el sustrato, o por lo menos mínimo 3 años, como lo había comentado en otro tip. Eso está bueno. El quinto y el más importante de todos los tips, los motivos, es que desestresa. Creo que, bueno, tener todas las plantas, un lugar, por ejemplo, en el caso de las plantas de hoja, de follaje verde fino, como son las plantas de interior, he visto balcones preciosos, hechos selvas, divinos, y es un lugar que genera tranquilidad. Acá les voy a mostrar uno de los 5 motivos. Acá yo tengo un invernadero. Acá están una de las especies que más cuido, que son las de hoja gordita. Como tengo acá, estas están bajo riego controlado. Pero bueno, venir acá me genera una paz, y no pensás en nada, te desconecta de todo. Como verán, no solo colecciono suculentas, sino también que colecciono macetas. Me encantan las macetas de cerámica. Hay de todas formas, de todos colores. Entonces es como un pasatiempo que desestresa totalmente. Les voy a explicar algunos de los que están viendo este canal, que ya tienen plantas, me va a entender. Pero bueno, acá por ejemplo yo tengo un armario con algunas. No solo es un desestrés visual, porque ves formitas, colores. Es un desestrés cuando uno las está cuidando, como por ejemplo sacar las hojitas
cuando las hojitas se secan, vas y sacas la hoja seca. A ver por acá. Si encuentro, acá hay una que tiene una hojita seca, entonces retirar las hojitas secas de las plantas es una cosa que provoca mucha satisfacción. Acá tengo una, ¿ves? Estas hojitas que están así, las retiro y las tiro. Entonces es re lindo. Es un desestrés visual, sensitivo, y también cuando las estamos trasplantando a una nueva macetita y le estamos dando forma, buscar un color acorde. Miren lo que son estas macetas. Esas macetas yo las consigo algunas a gente que tiene taller, que produce como este. Y después estas las consigo en Alquimia Botánica, que tiene un montón de macetas de muchas formas, tamaños, colores, que de varios talleres, ¿no? Voy a un lugar donde consigo plantitas, no, macetas. Hay plantitas también suculentas, pero bueno, tiene mucha variedad. Entonces, bueno, eso también me encanta, ver las macetitas con las plantas. Así la vea 5000 veces, nunca me voy a cansar de verlas, de acomodarlas, de cambiarlas de lugar. Qué sé yo, este invernadero ha tenido 1000 cambios. A veces depende del sol, el verano, las voy cambiando de lugar y les voy dando forma. Esta es la forma que tengo. Por acá, miren, está medio desordenado, tengo que ordenar, pero bueno, es mi quilombo. Hay días que está bien ordenado y otro día que he hecho algún trasplante, algún acomodo, como he estado preparándome para la temporada. Pero miren, tengo hasta un Spencer de agua, tengo la pava eléctrica ahí para hacerme el mate, tengo el ventilador acá arriba. Eso es una cosa de locos. Y bueno, tengo ahí una mesa, tengo algunas acá, tengo lámparas solares. Acá tengo electricidad, pero me encantan las lámparas solares, las macetas. Y bueno, tengo ese sillón que ahora está todo despelotado, porque he sacado para lavar cosas. Y bueno, acá venís y te relajás, estando con las plantas o solo mirándolas, o plantando o trasplantando, sea chico, grande, sea como fuera tu jardín. Es una actividad que desestresa, lo sentís en el cuerpo, te saca los pensamientos tóxicos o malos, o del trabajo. Uno siempre tiene problemas. Bueno, di vuelta a la cámara para hablarles un poco más de lo que es esto, que bueno, que tiene eso, que criar estas plantitas desestresa, es un vicio sano. Y bueno, es agradable siempre tener el espacio de uno donde pueda uno sacarse el estrés haciendo algo, o mirándolo, o coleccionando y cambiando de lugar. Eso genera una sensación muy agradable al cuerpo, si no es al cuerpo, a la mente. A mí me hace muy bien a los intestinos, al estómago. Cada vez que vengo acá me siento mejor. A otra gente los tranquiliza. Hay personas que estar en el jardín los tranquiliza. Por ejemplo, a mi marido cuando está en el jardín se desconecta de todo
Pero bueno, tenemos muchas formas de calmarnos. Mucha gente, bueno, con dormir le es suficiente, pero no es suficiente dormir. Siempre hay que hacer alguna actividad, ¿no? El deporte también es bueno, pero bueno, en este caso las plantitas es como que es un espacio de uno, es un lugar de uno, viendo las cosas que a uno les gusta. Y si no te gustan mucho, perdé cuidado que te vas a entretener sacándole las hojas o sacando. Es agradable también hasta sacarle la cochinilla con un palito, que es ese bichito blanco que crece, que es una plaga. Que eso también está bueno. Mi hijo Pablito tiene autismo. Él se entretiene cambiándola de lugar, poniéndole piedritas, sacándole las hojitas secas. El perro comiéndole el pastito, pues hasta el perro las cuida. Come los pastitos de las plantas, qué sé yo. Todos se entretienen con algo y le hace muy bien cuando viene acá, inclusive cuando está a veces de noche, cuando está pasado revoluciones, me pide venir acá y bueno, y se tira en el sillón solito con la luz de la penumbra de las lámparas, o nos tiramos acá y miramos el cielo. Y bueno, todo ese ambiente lo crea un jardín bonito y un lugar donde uno tiene que estar en paz y feliz. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Yo hace un poco más de 8 años que colecciono y cultivo suculentas. Me encanta. Al principio me costaba porque no las entendía. Hasta que me fui informando del medio donde viven, de qué es lo que necesitan, de un montón de videos de gente que hace videos que las cuida de distintos lugares, de distintos países, de distintos climas. Miren, hay hasta arbolitos. Este arbolito es precioso porque me hace acordar, este arbolito me hace acordar a una parte de la Biblia. Siempre cuando lo veo me recuerda eso, donde un profeta de Dios sube a la montaña y encuentra un arbusto prendido fuego. Que no, en realidad no estaba prendido fuego, pero aparentaba eso. Entonces ahí Dios le habla y escribe o encuentra las tablillas, no me acuerdo, de los 7 pecados capitales, no, de los 10 mandamientos. Entonces cuando veo este árbol siempre me acuerdo de esa parte que leí de la Biblia, del arbusto. Es un arbolito verde, no tiene hojas, tiene algunas hojas en las puntas. El arbolito les cuento que es tóxico, no hay que tomar contacto, tiene como una leche blanca, no tiene que tomar contacto con las mucosas, pero bueno. Ahí está, es decir, si no lo lastimamos, si no hacemos nada raro, no va a pasar nada. Es una planta como todas y con el frío se pone así rojo en las puntas, lo que le da una forma y una apariencia hermosa. Y bueno, me hace acordar a eso, che. Me encanta. Bueno, eso sería todo. Los 5 motivos por el cual debes tener una suculenta en tu jardín. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.